todo esto que se supo con respecto a la obra social de la provincia, que bueno, siempre es importante que la obra social esté debidamente financiada y que no se financie para poder hacer frente a todas las prestaciones médicas y todas las prestaciones también de medicamentos y de cobertura a los afiliados que por supuesto que necesitan de esas prestaciones para poder muchas veces sobrepasar una enfermedad o un problema de salud. Yo a nivel personal soy un ferviente defensor de la salud y de la educación pública. Para mí son fundamentales. Muchas veces cuando uno en la parte privada no tiene cama, termina yendo a la parte pública, y los mejores profesionales que también por supuesto atienden en la parte privada son profesionales que se han formado o están trabajando en el hospital público, que son hospitales escuela, como por ejemplo nuestro orgullo, como es el Hospital Rawson, que es para mí debe ser un orgullo para la provincia, el Hospital Rawson. Igual que el Hospital Marcial Quiroga, también, que son hospitales públicos y que es muy importante que puedan seguir funcionando y que se sigan ampliando. Por ejemplo, el Hospital Rawson, uno va y es un hospital imponente, que ha quedado muy bien equipado, que tiene una de las mejores tecnologías del país, y que da orgullo ir al Hospital Rawson. Y bueno, y el Hospital Marcial Quiroga con su ampliación, que esperemos que ya pueda estar en funcionamiento, con toda la aparatología que siempre es necesaria para poder cubrir con toda la demanda de los ciudadanos sanjuaninos. Bueno, actualmente se está debatiendo en el Congreso de la Nación cambio en el presupuesto, que se podrá descontar de ganancia el 40% de las cuotas de los colegios privados. Es uno de los pedidos de la oposición. La medida beneficia a la clase media. También se creó un fondo con aporte de prepaga y obras sociales. Pese a algunos tironeos por partida y ajuste, el Frente de Todo, según aquí la publicación del diario Clarín, dice que accedió a realizar varias modificaciones reclamadas por la oposición en el proyecto de presupuesto 2023 enviado por Sergio Massa, y logró emitir dictamen de mayoría de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados con la intención de darle la media sanción al proyecto el próximo martes, en el recinto. La sorpresa fue la incorporación a último momento de un artículo para terminar con la exención impositiva que beneficia a los jueces y empleados del Poder Judicial designados antes de 2017 para que comiencen a pagar impuestos a la ganancia a partir del próximo año. Medida que en el debate sumó la aprobación del radicalismo como un amplio sector de Juntos por el Cambio. La otra novedad fue sin duda la inclusión de un artículo para cobrarle a las obras sociales y prepaga un 15% sobre el total de los trabajadores, sobre el total que los trabajadores pagan de diferencial por los planes especiales de salud que serán destinados al fondo de redistribución y apunta a garantizar las prestaciones básicas en salud para los sectores de menores recursos. Bueno, esta cuestión también yo creo que bueno, ya la vamos a ir analizando porque estas cuestiones también hay que tener cuidado. Una cosa es lo que se sanciona y se aprueba y otra cosa es lo que después nosotros vemos en la realidad.
Después, otra cuestión es que el oficialismo accedió a incorporar la denominada cláusula gatillo y se estableció que si al finalizar el segundo cuatrimestre del ejercicio, al 31 de agosto de 2023, la tasa de inflación interanual supera un 10% la meta establecida, que es del 60%, y si los ingresos del sector público están un 10% por encima de lo previsto para el periodo acumulado, el gobierno enviará una ley complementaria al Congreso para determinar un nuevo cálculo de recursos. Eso también es otra cuestión. También se acordó que las provincias y los municipios, como titulares de servicios públicos de distribución de energía eléctrica, controlarán y garantizarán el cumplimiento del pago de las transacciones por consumo de energía. Después también los distritos tendrán 6 meses para regularizar la deuda que tienen con la mayoría con el mayorista de electricidad CAMESA, con la posibilidad de acceder a un plan de 26 cuotas, bueno, entre otras cuestiones. Además se avanzó con la prórroga del Fondo de Compensación de Transporte Público de Pasajeros para el interior, que fue elevado de 66.000 millones, que figuraba en el proyecto original, a 85.000 millones como piso. Pero la atención está puesta en lo que adeuda este año el Estado Nacional, ya que se estima que a octubre giró a la provincia 36 millones de los 46.000 millones que había asignado. Y esto se agrega que la oposición reclama que se apruebe el proyecto que aumente el subsidio a unos 59.500 millones. Bueno, esto también de la cuestión que también fue planteado en San Juan, en la cual marcaba, y en eso también yo coincido, que había una desigualdad entre los fondos que recibe el sector de transporte público el interior con respecto a la provincia de Buenos Aires y a la capital federal. Son cifras muy desiguales y todo el interior está muy por debajo de las cifras que manejan, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires. Entonces, toda esa cuestión que fue planteada, bueno, ahora se ve que en el presupuesto está siendo escuchada, se está elevando el presupuesto para transporte público del interior, pero bueno, por supuesto que falta mucho todavía y esperemos que esto, la práctica que se está tratando en el Congreso de la Nación en el presupuesto 2023, se pueda cumplir, inclusive después sigamos en este camino para poder dar cumplimiento con el artículo 16 de la Constitución Nacional, que habla de igualdad ante la ley, y pueda haber una distribución de los recursos más igualitaria en todo el país, a lo largo y a lo ancho, con respecto a los recursos destinados al transporte público. Y quería hacer dos breves comentarios de estos dos temas que también se están tratando mucho en el Congreso de la Nación, que es la deducción del 40% de los gastos, que dice que en lo que tiene que ver con la facultad de incrementar el mínimo no imponible del impuesto a la ganancia, el oficialismo también confirmó la incorporación de un artículo para establecer una deducción de hasta 40% de los gastos educativos que tiene la familia, que incluyen las cuotas de los colegios privados, una propuesta que impulsó Emiliano Jacobiti. Bueno, ¿qué pasa? Esto es que se puede incrementar el mínimo no imponible de impuesto a la ganancia, incorporando también una deducción de hasta el 40% de los gastos educativos que tiene la familia. Bueno, que incluye las cuotas de los colegios privados. O sea que los gastos que una familia de clase media tiene para llevar a sus chicos a un colegio privado sean deducidos en el impuesto a la ganancia, que también se va a elevar el mínimo no imponible. Esto nos parece también positivo y un punto a favor de la clase media, que lleva a su hijo a los colegios privados. Bueno, me parece también un avance
también en algo positivo para la clase media. Pero hay una cuestión que también es importante, es con respecto a otra novedad, que es la inclusión de un artículo en el presupuesto 2023 para cobrarle a las obras sociales y prepaga un 15% sobre el total que los trabajadores pagan de diferencial por los planes especiales de salud, que será destinado al fondo de distribución que apunta a garantizar las prestaciones básicas en salud para los sectores de menores recursos. Bueno, esto consiste en crear un fondo común con un 15% que se le va a cobrar a las obras sociales sobre el total que los trabajadores pagan de diferencial por los planes especiales de salud, que será destinado a este fondo de redistribución para garantizar las prestaciones básicas en salud para los sectores de menores recursos. Bueno, esto suena muy bonito y me parece positivo, pero ¿qué pasa después de la práctica? Tiene que haber un control muy estricto sobre las obras sociales y las prepagas, porque ellos van a quedar obligados a destinar un 15% de la diferencia que ellos cobran en los planes especiales de salud para este fondo que va a garantizar las prestaciones básicas de salud para los sectores de menores recursos. Pero por otro lado, que no nos encontremos que las obras sociales destinan este 15%, pero después se lo incrementan en la cuota a los afiliados por otro lado. Entonces no tiene sentido si esto pasa. Por eso tiene que haber un control muy exhaustivo de los aumentos y los incrementos que hacen las obras sociales sobre los afiliados, sobre la cuota que pagan los afiliados en los distintos planes de salud. Entonces todas esas cuestiones que ahora pueden sonar muy bonito, esperemos que la práctica no generen también un arma de doble filo, más o menos hablando vulgarmente, y que por un lado se destine este 15% para un fondo para ayudar a las prestaciones básicas de los sectores de salud en cuanto a salud para los sectores de menores recursos, pero por otro lado a los afiliados le incrementen la cuota de la obra social en la misma proporción a este descuento que se le va a hacer a las obras sociales del 15% de lo que ellas cobran para que vaya destinado a este fondo. Entonces, por eso esperemos que después no se lo trasladen en aumento de las cuotas a los afiliados. Pero por supuesto que si esto se lleva a cabo y no ocurre este problema que puede ocurrir, sería un paso importante, lo cual, bueno, yo creo que nadie puede estar en desacuerdo. Pero siempre y cuando se dé en estos parámetros que recién comentaba. Y el último cuestión que quería comentar, que bueno, después de la pausa, quiero escuchar la opinión del doctor Guillermo Leonardi, que es con respecto a el presupuesto de 2023, que va a tratar también de terminar con la exención impositiva que beneficia a los jueces y empleados del Poder Judicial designados antes del 2017, porque recordemos que por una ley del entonces presidente Mauricio Macri en el a fines de 2016, en la cual obligó a todos los jueces y empleados judiciales que se nombraran a partir del 2017 a que pagaran impuesto a la ganancia. Después esto fue a la Corte Suprema de Justicia porque hubo un planteamiento en cuanto a los nombramientos. Una cosa es que eran nombramientos y otra cosa eran quienes ingresaban al Poder Judicial, no ya de nombramiento en cuanto a ascenso, sino a quienes incluía. Hubo una discusión técnica. Bueno, la Corte dijo que
todos los nombramientos, ascensos que se hicieran de a nuevos jueces e integrantes del Poder Judicial a partir de 2017 que comiencen a pagar el impuesto a la ganancia. Pero esto es un sector reducido, porque todavía la gran mayoría fue designada antes del año 2017. Entonces, y actualmente no están pagando el impuesto a la ganancia de ese sector del Poder Judicial. Entonces, este presupuesto 2023 va a incluir también a todos los jueces y empleados del Poder Judicial designados antes del 2017 para que comiencen a pagar el impuesto a la ganancia a partir del próximo año, medida que en el debate sumó la aprobación del radicalismo como un amplio sector de Juntos por el Cambio. Bueno, esto que es a nuestro humilde criterio, por lo menos ya también lo comentó la doctora Vanessa Araciar también, y después vamos a escuchar la opinión del doctor Guillermo Leonardi, es algo que es como que pone un poco más de justicia y de cumplimiento del artículo 16 de la Constitución Nacional, que dice igualdad ante la ley. ¿Por qué los integrantes del Poder Legislativo, los integrantes del Poder Ejecutivo y todos los demás trabajadores del sector público o privado que tengan sueldo e ingresos superiores al mínimo no imponible del impuesto a la ganancia, pagan el impuesto a la ganancia, y un sector del Poder Judicial no lo paga? Entonces habría una afectación a la igualdad ante la ley, al artículo 16 de la Constitución Nacional. Esto fue propuesto por el presidente también en su momento, Mauricio Macri, por Juntos por el Cambio, ahora el oficialismo, pero ir más allá, no solamente a los designados a partir de 2017, sino a quienes integran el Poder Judicial, jueces o empleados del Poder Judicial, antes del año 2017. Pero ¿qué puede pasar en la práctica? Esto puede sonar muy bonito, lo pueden aprobar en el Congreso, pero después puede ser declarado inconstitucional e ir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces, una cosa es lo que se puede aprobar a través de una ley de presupuesto, y otra cosa es que después lo apliquen y lo dejen aplicar, y que esto después no termine siendo declarado inconstitucional. Por eso no sé si esta vía es la más efectiva para poder lograr que se respete en definitiva el derecho constitucional de igualdad ante la ley y que todos paguen. Si un sector paga, tienen que pagar todos los sectores el impuesto a la ganancia. ¿Por qué unos sí y otros no? Los funcionarios del Poder Ejecutivo, los políticos, los funcionarios del Poder Legislativo, los legisladores pagan impuesto a la ganancia, y los demás trabajadores. ¿Por qué un sector del Poder Judicial no? ¿Por qué no todos lo tienen que pagar? Es la pregunta que uno se hace. Y desde el sector del Poder Judicial dicen, pero tiene que primar la intangibilidad del sueldo de los jueces para garantizar la independencia, dicen desde ese sector. Pero la intangibilidad del sueldo, si se aplica en un sector, tiene que ser aplicado en todos los sectores. Y además son sueldos muy y bastante elevados con respecto al de los trabajadores medios que cobran del sector público. Son sueldos bastante importantes, y no es lo mismo un incremento de un 35%, un 30%, un 20%, por ejemplo, sobre un sueldo de medio millón, 1 millón, 1,5 millones, 2 millones, que sobre una mínima. Entonces hay cuestiones que hay que debatir y hay que ir haciendo una especie de redistribución de los sueldos, y que no hayan brechas tan grandes entre quienes tienen sueldo de más de 1 millón, de 2 millones, o jubilaciones también
de privilegio y sueldos de privilegio y aquellos que cobran la mínima. Lo vemos también acá en el presupuesto. No estoy viendo nada con respecto a los jubilados, que este año van a perder en forma terrible y dramática con respecto a la inflación. Van a tener un aumento que no llega a un 60% cuando la inflación es de más del 100% anual. Entonces, tampoco estoy viendo que se debata la cuestión de la gran pérdida que han tenido los jubilados en sus haberes previsionales frente a la inflación este año. Eso tampoco se está contemplando en el nuevo presupuesto 2023. Por supuesto que uno no está en contra del 82 móvil que puedan cobrar en el sector de Poder Judicial o en el sector docente, pero creemos que todos tienen que cobrarlo y no solo un sector. Y si se exime de impuesto a la ganancia, se tiene que eximir o pagar a todo y no un sector sí y otro sector no, por una cuestión de justicia, y más si esos sueldos son súper elevados. Hay que tener sentido común, sinceramiento y buena fe también en análisis, saliéndose de cualquier otro tipo de interés o de cuestión ya de intereses personales o económicos o cuestiones que ya excedan la objetividad.